Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo es la universidad en la que estudié en Londres y también la ciudad de Newcastle. Para quienes sean nuevos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Annie, soy de Ecuador y pues retomando un poco, yo fui a estudiar una maestría en Londres. Les dejaré los detalles por aquí si no lo han visto. Y ahora estamos listos para empezar, sin antes pedirles que por favor me ayuden suscribiéndose al canal y activando las notificaciones. Pues ya había llegado a Londres hace pues unos pocos días antes de iniciar clases. Por aquí también les dejaré el video de cómo fue mi primer día. Y pues antes de empezar les quiero explicar o recordarles que Londres es una metrópolis, el centro financiero de Europa, en donde hay muchísimas oficinas y pues hay muchos edificios. Así que en el centro de la ciudad no hay mucho espacio para una universidad, un campus como el que tal vez ustedes imaginan. En Londres la universidad es bastante pequeña porque no ofrece todas las carreras que ofrece la universidad en su campus normal. Aquí solamente ofrecen carreras de negocios y de tecnología. La universidad en la que estudié se encuentra en un área muy central de Londres y está muy cerca a una estación de metro que se llama Liverpool Street Station, como lo pueden ver aquí. Y pues miren, esta es la estación, que es una estación bastante grande y céntrica. Tiene conexiones con muchísimos otros lugares y estaciones, así que es muy grande. Y de hecho aquí, como pueden ver, está un poco vacío, pero esto en días normales y de peak hour es muy lleno, hay muchísima gente. Pues bueno, ya se sale por aquí la puerta principal donde están gradas eléctricas y de aquí nada más ya cruzas la calle, vas a la izquierda y después ya te vas recto por una callecita. Y pues hay un pequeño video que encontré de la Universidad Promocional donde incluso salgo yo. Grabaron en ese año en el que estaba estudiando el video y pues a ver si me encuentran. Y también, como verán, la universidad en realidad es una mezcla de muchísimas culturas. De hecho, en esta universidad, en la sede de Londres, hay prácticamente solo estudiantes extranjeros. La mayoría pues son de China, son de India, también de algunos países de África y también de países europeos. Casi no hay alumnos de Reino Unido en sí porque pues la cultura ya es diferente. La mayoría pues les conviene mucho más ir a una universidad pública o simplemente no van a la universidad algunos porque el sistema educativo es distinto, así que allá estudian después del colegio, que es el college, y son carreras ya bastante especializadas desde el college, así que muchas personas simplemente terminan el college y ya tienen como una tecnología o una profesión que ya pueden empezar a trabajar, así que pues directamente se van a trabajar. Bueno, como verán, la universidad en realidad es un edificio básicamente que tiene varios pisos y en cada piso hay varias aulas. Tenemos el área de recepción, hay algunos laboratorios en los diferentes pisos y también un laboratorio en el subsuelo donde hay un área muy interesante que es el área de comedor. Pues aquí no te venden comida, pero puedes llevar tu propia comida y pues ahí te la puedes servir. Y eso es muy bueno porque créanme que en Londres, pues si te quedas a comer dentro de un restaurante, usualmente te cobran más. Y pues es mejor ir a un lugar así en el que pues estás tranquilo y puedes comer el horario en el que tú quieras. Así que bueno, ya conocieron un poquito cómo era mi universidad en Londres. Espero que no se hayan decepcionado porque en realidad es un campus muy pequeñito. Pero pues sí, está bien, no hay tantos alumnos también como en otras universidades y alrededor hay bastantes lugares pues de comida, tiendas que venden ropa. También hay otras universidades que tienen campus muy similares. De hecho, hay alrededor de 3 universidades muy cerquita. Y también otra cosa que les quería contar es que también hay estudiantes sudamericanos, que no lo había mencionado, pero cuando yo fui, al menos en mi carrera, yo era la única ecuatoriana.
La mayoría de los otros estudiantes eran colombianos, así que pues ellos eran mi grupo. En fin, el primer fin de semana que me encontraba en UK me daba mucha curiosidad ir a ver el campus en la sede central de la universidad, que es en una ciudad llamada Newcastle. Y pues esta ciudad está bastante alejada del centro de Londres, es en el norte de Inglaterra y pues se puede ir por tren o por bus. En tren se demora alrededor de 3 horas y media, pero el ticket es bastante caro, es alrededor de 40 a 60 libras. Y pues yo decidí ir en bus. Hay una compañía que se llama Megabus que vende tickets sumamente baratos, pero obviamente se demora más que ir en tren. El viaje hacia Newcastle duró aproximadamente 8 horas. Hasta ahora no sé cómo fui. La verdad fue un viaje súper largo, bastante incómodo también, no por el bus, sino porque pues es muchísimo tiempo sentado y además estábamos en esa época en verano y no sé por qué adentro estaba hecho una refrigeradora. Bueno, ya después de 8 largas horas de viaje finalmente llegué a Newcastle y fui a visitar la ciudad y también el campus universitario. Y la verdad me quedé sorprendida porque el campus de la universidad en la que estudié allá es muy grande, es enorme, tiene muchísimas partes, obviamente tiene una librería espectacular, tiene también pues coliseo donde realizan también actividades, piscina, tiene también sus propias cafeterías, tiene también la parte de acomodación para estudiantes. Bueno, es enorme el campus, es hermoso en realidad y pues sí, yo fui ahí 3 veces en realidad mientras estuve en Reino Unido. Bueno amigos, y un dato curioso es que esta ciudad de Newcastle ha sido votada muchas veces como la mejor ciudad para estudiantes en Inglaterra. Así que yo en realidad pues no fui a estudiar allá, pero dicen que es porque es muy amigable para los estudiantes, es muy tranquila y también pues mucho más económica que otras ciudades como Londres. Londres es casi más caro que cualquier otra ciudad. Pero sí, es una ciudad muy bonita y tiene algunos lugares turísticos que les voy a mostrar a continuación. Una de las partes turísticas es The Quayside o el muelle, que es una área a lo largo de las orillas del río Tyne en Newcastle upon Tyne y Gateshead, donde se encuentran 2 puentes muy importantes de Newcastle, que es Millennium Bridge y Tyne Bridge. El Millennium Bridge, que es el puente más moderno que tienen aquí, es un puente inclinado para peatones y ciclistas que fue abierto en el 2001. Fue una estructura muy premiada por su diseño y este puente se ilumina preciosamente en las noches y también como una parte se mueve se le conoce como puente del ojo parpadeante debido a su forma y su método de inclinación. Newcastle también tiene una parte costera, el de ir por tren, pero la gente realmente va ahí a visitar un castillo que hay y también pues van a la parte en donde está la arena y todo, pero el agua es helada, así que aunque sea verano no se meten en realidad en el mar, simplemente están en las orillas divirtiéndose, tomando sol, pero pues no se metan porque el agua es realmente helada. Y también hay otras partes interesantes como el Ángel del Norte, que es una estatua que verán antes de llegar a Newcastle, que es muy famosa también. Y bueno, como verán, campus muy diferentes, el de Londres y el de Newcastle, pero aunque no lo crean, pues ambos tienen sus cosas positivas y cosas negativas. Así que sí, yo tuve una bonita experiencia en Londres, pero también tengo amigos y amigas que estudiaron en el campus de Newcastle y pues les encanta también. Así que para todos los gustos hay. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like si les gustó el video y pues me gustaría saber cómo son las universidades en sus países, si son diferentes a lo que pues les he mostrado. Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por ver el video. Adiós.